Me parece que ya estamos completamente en vivo. Raquel, Luis, qué gusto tenernos juntos, aunque sea a la distancia, pero bueno, estar en estas conferencias, en estas pláticas, ayuda a que aprendamos más cosas, a que pues compartamos ideas, también pues cambiar un poco nuestro punto de vista sobre ciertos temas, ¿no? Y Sí, bueno, el tema que vamos a abordar hoy, bienvenidos a todos los que se están uniendo, es por tus hijos te conocerán. ¿Qué sí. dicen sus hijos de ustedes cuando los conocen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por ahí? Y bueno, brevemente los voy a presentar. Bueno, Raquel Guerrero es autora de estos dos libros, que ya lo platicamos la vez pasada, igual con Luis. Por favor, búsquenlo ahí en su canal, está muy, muy padre. Y bueno, ella es terapeuta, voy a leer un poquitito de su eh, semblanza. Es licenciada en terapia de la comunicación humana con maestría en psicología clínica, diplomada especializada en neuropsicología infantil, dificultades de aprendizaje, trastornos del desarrollo infantil, dificultades de lectura, escritura y cálculo, relaciones familiares, educación parental, literatura, desarrollo personal, habilidades de liderazgo, entre otros. Raquel, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias, Monse. Ya sabes que para mí es un gusto, un enorme placer estar con Pax, estar con Luis. Me encanta su programa. La verdad es que a mí me gusta muchísimo la oportunidad que nos ha dado esta pandemia, fíjate nomás, de poder relacionarnos de una manera diferente y de poder llegar a la gente, a los corazones de las personas que nos hacen el favor de escucharnos de una manera diferente, porque es directo a su casita, directo ahí. Tengo por ahí una amiga que me dice que ella vende aguas frescas y está haciendo agua fresca mientras me escucha. Así que qué padre esta oportunidad que nos ha dado la pandemia de, sin quitarnos de nuestras actividades cotidianas, poder tocar un poco el corazón de la gente, ¿verdad? Gracias por la invitación, Monse. Y pues Luis, ¿qué te digo? Encantada de estar contigo desde la otra vez que platicamos. Parece que quedaron muchas dudas al aire, muchas preguntas, muchas cosas que me hubiera gustado preguntarte y ver qué tan bueno eres para leer mi libro. Sí, Ya vi que ahí traes algunos señalamientos y wow, estoy encantada de ver que te encanta leer, que eres un papá lector y que, bueno, cuando uno lee, pues transmite cosas mucho más bonitas a sus hijos. Sí. Muchas sí. gracias. Bueno, justo también para aquellos que no conozcan a Luis, es Luis Ibarra, es creador del canal Papá Lector, que además de leer muchos libros, es un gran difusor, es un gran promotor. Yo creo, aunque no lo conozco mucho, pero yo creo que es un gran padre porque además genera vínculos con el conocimiento, los transmite y la verdad que pues, también te quiero reconocer mucho que tus entrevistas son muy valiosas para nosotros, nos retroalimentan bastante y todos tus comentarios de verdad son un gran, gran aporte a nuestra editorial también. Muchísimas gracias Luis, Raquel, y bueno, Gracias. ustedes platiquen, yo estaré del Gracias. otro lado recibiendo comentarios, Excelente, preguntas Monse. y al final los vemos. Muchas gracias. Excelente, Monse. Gracias por estar ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación a Monse y bueno, a mí no me ha tocado agradecer el poder platicar otra vez contigo, Raquel. Como dices, la otra vez quedaron muchas cosas para ir al aire, el tiempo nos comió. Sí. Porque aparte tu otro libro, el de Cuando papá lastima, No, no, perdón. ese es otro, Luis. Perdón, perdón, es que justo lo tengo enfrente. ¿Por qué mis padres no me aman? Oye, Exactamente. el de papá lastima y cuando mamá lastima, yo tengo los dos y muy buenos también. Muy Sí. buenos. Y Sí. no, y es que justo los Diferente tengo aquí enfoque, enfrente. ¿verdad? Diferente Sí, enfoque, es pero diferente. No, es sí, diferente estructura. sí es. Este, pero sí quiero resaltar de por qué mis padres no me aman y de Ajá, sí, digo, porque aparte estamos hablando de bastantitas páginas, 259, o sea, no es un libro de 80, 100 páginas, estamos sí, hablando de suficientes páginas, pero el contenido es muchísimo. O sea, sí. yo quedé sorprendido porque la verdad es que no le veía fin, pero fíjate que no creo, Ah, bueno. no, Ah, bueno. pero a lo que Qué voy es bueno que, que te gustó, Luis. no, sí me gustó, Raquel. De hecho, es un punto positivo porque está tan lleno de consejos, tan lleno, es más,
vamos a empezar diciendo que de entrada este libro es práctico vivencial. O sea, pones muchísimos casos reales vivenciales en él que Sí, perfectamente sirven a papá y a mamá como una guía, de decir, ¿sabes qué? Lo mismo que tú estás viviendo con tus hijos, lo viven otras personas, no eres el único. Eso es lo primero. Entonces, esa es la parte vivencial de tu libro. sí, Y la parte práctica es toda esta parte que tú agregaste de, por ejemplo, acciones de amor, ¿no? Porque así estructuraste tu libro. sí, Tienes al principio de cada como seccioncita una como breve explicación, como una breve charla sobre lo que vas a tocar en esa sección. sí. Luego vienen dos secciones muy importantes, una que es meditación y Ujú, otra que es acciones de amor. Y sí, eso es lo que lo hace práctico, ¿no? Porque, a ver, ya me leíste, ya me escuchaste, ahora medita sobre lo que acabas de leer. Y después de que meditaste, entonces practica, ¿no? Ve a la acción y te doy ciertas pautas, te doy ciertas formas. Este, entonces es un libro vivencial, práctico, muy poco teórico, porque la verdad es que mucho de lo que pones ahí ya lo sabemos, aunque somos muy cabeza dura a veces los papás, ¿no? Pero bueno, es un libro para papás y mamás. ujú, Así yo lo percibí, no es un libro tanto para los hijos, va dirigido totalmente para papá y mamá, a diferencia del otro, en donde un niño, un adolescente podría haberlo leído y haberse identificado. Entonces, este es un libro para papá y para mamá. ¿Estamos de sí, acuerdo? sí. Muy bien. Este, esta intención de hacer el libro práctico, Raquel, de decir, sabes que vamos a la acción, no te voy a hacer tantas bolas con la teoría porque son cosas que ya sabes o que ya has escuchado. Fue un requerimiento de la gente que se te acercaba, tú viste la necesidad de ofrecer un libro así. ¿Qué fue lo que te motivó a hacerlo más práctico, más vivencial? Mm, sí, de cierta manera, sí. Mira, lo que pasa es que yo tuve a mis hijos muy joven. Yo tuve a mis hijos a los 19 años. Habían ocurrido tantas cosas en mi vida que realmente yo quería tener ya hijos, fíjate, a los 19 años. Y probablemente mucha gente me va a decir, ¿cómo a los 19? Pues eras un adolescente todavía. Pero de alguna manera había una necesidad en mi corazón de ser mamá. Y tuve mi primer hijo a los 20 años, luego mi hija a los 22 y finalmente al más pequeño de mis hijos a los 24 años. Y yo venía de una situación de vida muy dura, muy difícil, en donde para mí leer, para mí dedicar todos los días un poco de mi tiempo a la lectura, era mi salvavidas, Luis. Era mi manera de salir adelante. Y a mí, mis padres nunca me dijeron, no leas esto, no leas. No, mi papá y mi mamá simplemente dejaban los libros y yo tomaba de todo. Y llega un punto en que los libros se vuelven, así como te lo dije, tu tabla de salvavidas, porque si no lees un libro que te ayude a ver la vida de otra manera, sientes que te ahogas. Y los libros fueron mi compañía mientras yo educaba a mis hijos. Y también, claro, todo lo que yo había leído antes, toda la información que yo había tenido con la que había tenido oportunidad de alimentar mi espíritu, ¿sabes? No sé si te platiqué en la charla anterior que yo fui una ávida lectora de la Biblia, ávida, o sea, a mí me encantaba leer la Biblia. Cuando tuve entre 15, 16, 17 años, la leí todos los días prácticamente. No te puedo decir que toda, pero la estudiaba de todo corazón. Me interesaba mucho todo lo que venía ahí, la palabra de Dios, todo lo que venía ahí, porque para mí era una salvación. Y después los libros de autoayuda, los libros de psicología, los libros de superación, todo, tomando lo que me hacía falta y dejando ir lo que no. Y cuando nacieron mis hijos, pues yo ya tenía mucha información recabada de tantos y tantos años, porque te puedo decir que he leído cualquier cantidad de libros, tanta información recabada a través de todo ese tiempo de soledad y esa necesidad. Cuando mis hijos terminan su secundaria, el mayor y el más pequeño entra a la secundaria, yo vi la oportunidad, el más chiquitillo ya tenía 12 años, de volver a la escuela y ahora sí terminan mis estudios. Y yo elegí una carrera que es terapia de la comunicación humana porque hace un estudio del cerebro y aprendes a ver al ser humano no nada más dentro del área psicológica o espiritual,
¿sí? No nada más de una forma mental o espiritual, sino también lo que viene siendo el cuerpo, el cerebro, ¿sí? Y aprendí yo muchísimo de los trastornos neurológicos, de cómo vienen las patologías en los niños. Y haz de cuenta que algo hizo clic en mí porque yo me di cuenta de muchas situaciones que están ocasionadas por el cerebro del niño, en donde el niño recibe maltrato, el niño recibe rechazo, el niño recibe violencia y no son comprendidas estas situaciones. Entonces, como que todo se acomodó, ¿sabes? Todo se acomodó. Y cuando terminé mi carrera, yo lo primero que hice fue dar conferencias. Empecé luego me pedían conferencias que aquí y allá en las escuelas, en los kinders, en las primarias, me ofrecieron muchas oportunidades de dar conferencias y en una de esas, una persona que se llama Betty, que escribe en uno de los periódicos de aquí de Durango, me invitó a escribir con ella. Me dijo, oye, me gusta mucho lo que dices, escribe artículos. Para esto, pues yo vengo de una familia de escritores y siempre estaba para mí el gusanito por ahí de quiero escribir un libro. Solo que cuando yo era más pequeña pensaba que yo iba a escribir una novela. Pero la realidad es que, aunque yo he leído cualquier cantidad de novelas, nunca le entendí cómo era el rollo ese de hacer una historia y no. La inspiración y la No, es creatividad. que simplemente no entendía yo cómo, ¿sí? Y sin embargo tengo, mi abuelo era escritor, mi tío Gabriel Guerrero Ibarra es escritor, fue escritor, de hecho él publicó varios libros, incluso uno de sus libros lo hicieron una película. Mi primo Javier Guerrero pues también es escritor y en mi familia hay escritores, se les ha dado, nos ha dado un poquito por eso. Y, y entonces cuando ya salió lo de los artículos, yo me fijaba que la gente me escribía mensajes, ay, esto me gustó mucho lo que dijiste, y me preguntaban, y como que todas las cosas, Luis, se fueron acomodando, porque al dar las conferencias, yo veía que las mamás se me acercaban con muchas dudas, pero no nada más neurológicas. Si te fijas, el libro tiene parte de lo neurológico, o sea, les explico mucho cómo es la situación en las escuelas, cómo es la situación en el cerebro del niño, de los problemas de aprendizaje, de los problemas de lenguaje y todo, pero se los explico de una manera no técnica, sino para que la mamá comprenda qué es lo que está ocurriendo y que muchas veces ella se puede culpar, enojar, creer que ella es la causante de que el niño, por ejemplo, no lea o no hable, cuando en realidad pues puede haber una relación diferente o una causa diferente en que esto esté ocurriendo. Y el ir, se puede decir, orientando a las mamás, explicándoles, es que mira el cerebro y los niños y como que todo encajó, ¿sabes, Luis? Todo encajó y entonces empecé a escribir Por tus hijos te conocerán. Me solté escribiendo, Por tus hijos te conocerán, fue un libro, haz de cuenta que yo saqué todo. Yo no me dejé influir en ese momento por algún libro en específico, porque yo creía que lo que estuviera ahí, bueno, no es que fuera mío, porque pues quién soy yo sin todas esas información que he recibido con tanto cariño de parte de tantísimos autores, pero sí de alguna manera que fuera mi análisis, un análisis personal, un compromiso mío de decir, es la forma en como yo veo las cosas y es la forma en como yo eduqué a mis hijos y qué me sirvió y qué no me sirvió. Claro que como mamás cometemos cualquier cantidad de errores, ¿verdad? De Errores. todas maneras, sí, pues las mamás no hay ninguna mamá perfecta, ni nadie, por mucho que haya escrito un libro, pues siempre estamos aprendiendo, ¿sabes? Siempre estamos aprendiendo. Pero sí para mí era muy importante eso precisamente, que las mamás encontraran ahí una respuesta a todas las dudas que yo había visto con tantas y tantas mamás en las conferencias que se me acercaban y me preguntaban. También mi historia, y la historia no nada más mía, sino de las mamás pacientes, porque llegó en aquel entonces, yo tenía niños en el consultorio, ahorita ya casi trabajo puros adultos, pero en aquel entonces llegaban muchos niños por problemas de lenguaje, por problemas de aprendizaje, y las mamás se vaciaban, o sea, me decían, es que yo lo hice y no sé qué, y le pegué y por mi culpa, y llegué a conocer cualquier cantidad de situaciones diferentes en cuestión de la infancia de los niños. Y yo creo que fue su momento y todo está escrito ahí en Por tus hijos te conocerán. Todo está ahí, son mis dudas, las dudas de mis amigas,
de algunas de mis hermanas, ¿sí? De mis pacientes, de todo, es de lo que está conformado el libro. Sí, y se nota porque la verdad es que sí retratas o sí incluyes situaciones como muy cotidianas Sí, del día a día, o sea, realmente no son situaciones que tú como lector puedas decir, pero yo nunca me voy a enfrentar o nunca me he enfrentado a esa situación, no, para nada. Definitivamente son situaciones que incluso son comunes con tu otro libro, ¿no? Esta situación de la violencia infantil, por ejemplo, lo sí, abordas en este libro y lo abordas en el otro porque definitivamente es importante señalar. sí, Y algunas más, ¿no? Que son como muy comunes, pero lo abordas desde otra perspectiva en este libro. Y está padre, pues, que sirva como una guía, porque básicamente eso es este libro. Y de hecho, así empiezas, ¿no? Empiezas preguntándole al lector, ¿cómo te imaginabas o cómo te imaginas como padre o como madre, ¿no? Si apenas vas a ser o si ya eres, ¿cómo te imaginabas que iba a ser el ser sí, papá o el ser mamá? Porque creo que todos nos generamos expectativas. Y de hecho por ahí tienes dos frases que me gustaron porque la primera es, no voy a repetir los errores que cometieron mis papás, ¿no? sí. Esa es la primera utopía, decirnos que yo voy a ser un mejor papá o una mejor mamá porque yo ya sé qué errores cometieron mis papás. Pero pues, Ya, oh sorpresa, resulta que te esperan tus propios errores, en, sí, ¿no? sí, En ese camino imperfecto como papá o mamá, pues te esperan tus propios errores y se va a repetir la historia. sí, Y lo otro que señalas muy acertadamente es algo que también ya hemos platicado en la ocasión pasada, que todos juzgamos desde afuera y decimos, si fuera mi hijo, no me lo hace, ¿no? claro, sí, Entonces es toda esta parte de generar expectativas de mi yo como papá o mi yo como mamá. sí, Y entonces así empiezas con una llamada de atención, ¿no? Como diciendo, a ver, ese papá o esa mamá que pensabas ibas a ser, ¿lo eres? ¿En realidad lo eres? Y empezamos ya ¿sabes? con esa, a partir de ahí a reflexionar, pues. Sí, sabes que me llamó muchísimo la atención. Es que sabes que me quedé seria porque oí el cerrón de la puerta, pero no oigo ni gente que salga ni gente que entra. Y digo, ay, Estamos ¿qué en el mes del sucedió? terror. ¿Qué sucedió? Sabes que cuando yo estaba chiquilla, antes de tener hijos, sí llegué a escuchar que varias personas me preguntaban, o yo llegué incluso a preguntar, ¿cómo te imaginas cuando tengas hijos? ¿Cómo te imaginas que vas a hacer con tus hijos? Y es que es así como un juego, ¿verdad? Ay, yo cuando tenga mis hijos y yo voy a ser muy buena mamá y yo los voy a tratar muy bien y nunca me voy a enojar y voy a ser bien paciente, según tu historia, ¿sí? Entonces generamos muchas expectativas primero acerca de nosotros, de cómo vamos a ser con nuestros hijos. Y estas expectativas, pues muchas veces están basadas en el miedo a repetir los errores que a ti te causaron tanto sufrimiento con tus hijos. Perdón, con que te causaron tanto sufrimiento con tus padres, lo que tus padres te ocasionaron, ¿sí? Y la realidad es que la cuestión por la que nosotros repetimos los errores de nuestros papás tiene mucho de inconsciente. No lo hacemos conscientemente, no lo hacemos Conscientemente. adrede, lo hacemos inconscientemente. Muchos de los errores que nosotros cometemos son porque hay heridas en nuestro corazón que nos cuesta mucho sanar. Y mientras no las sanemos, las repetimos. Por ejemplo, miren, les voy a poner, sin dar nombres, un ejemplo por ahí que a todos van a decir, pero no voy a decir los nombres. Ahí ustedes imaginen quién creen que es. Ayer precisamente estaba platicando con unos pacientes de cómo repetimos. Y hay por ahí una actriz muy famosa que tuvo varios hijos. Y uno de sus hijos, bueno, sus hijas son famosas. Eh, una de sus hijas falleció y sus otras hijas son famosas. Y una de sus hijas, una muchacha, tuvo una hija. Y esa hija que ya creció está muy enojada con su mamá, muy enojada. Y le reprocha que la abandonó y le reprocha que la deja sola y constantemente está hablando y diciendo y ocasionando
escándalo, se puede decir, enojada con su mamá. Y mucha gente dice, es que muchacha malcriada, nada más estás hablando mal de tu mamá y por qué no te pones a hacer tú las cosas, y sí sabes, ¿verdad? Y la cuestión es que, como yo lo veo, es así. Cuando la mamá de esta chamaquita era una niña, pues su mamá también andaba muy ocupada. Su mamá estaba viviendo el mundo de ser una gran estrella. Y podemos ver muchas de las cosas que hace esta joven que canta y que se va a volver muy famosa después, en, por ejemplo, su necesidad de sentirse amada, por ejemplo, en la aceptación que puede tener ella de sí misma, en encontrar un cierto refugio en las drogas, en someterse a cirugías estéticas y en todas esas situaciones en donde se nota que hay una búsqueda del yo, de quién voy a ser yo para sentirme bien conmigo misma. La hija es uno de los reproches que le hace. Le dice, es que tú permitiste que te drogaran y no sé cuánto. Y pareciera que la hija es la oveja negra de la familia, porque se está a queje de la mamá. Está muy enojada. Estoy hablando ya de la nieta. Cuando si nos damos cuenta de la otra manera, de la otra perspectiva, podemos ver que esa muchacha es la oveja negra de la familia porque es la que está diciéndole a la mamá, mamá, es que las cosas no deben de ser así, tú y yo debemos de estar en paz, tú y yo debemos de estar unidas, tú y yo debemos de querernos mucho, tú estás allá con gente que te aleja de mí, hay cosas que no has sanado y como tú no has sanado, yo no me puedo acercar a ti. Y mientras tú no sanes toda la historia que tú tienes con tu mamá, que también te dejó sola, porque lo ha reconocido, y no te pones en paz con eso, no podemos tú y yo tener una buena relación. Y al ser yo la oveja negra de la familia, me voy a estar quejando y quejando y quejando para que tú te pongas en paz con tu historia del pasado, te pongas en paz con la mujer que eres hoy, para que puedas voltearme a ver a mí y nos pongamos en paz tú y yo. Toda la queja que está haciendo la muchachita, la nieta, es para eso. No es porque sea una malcriada, una grosera. Claro que la muchacha, pues, al estar tan enojada, comete cosas que van en contra de ellas. Porque todos los hijos, cuando estamos enojados, hacemos cosas que nos perjudican. Si todos los hijos, cuando estamos enojados con nuestros padres por lo que nos dieron, pues nos vamos a perjudicar a nosotros mismos. Sí, correcto. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que seguramente la hija de la actriz famosa no quería repetir en su hija lo mismo, pero no pudo evitarlo porque no conocía otra cosa, Luis. Sí, Y así fue entonces educada. pasó, al sentir que lo normal era dejar solos a los hijos, pues ella dejó sola a su hija. Pero fíjate qué cosas, cómo la vida se encarga de hacernos ver que hay algo que tenemos que sanar. Y mientras no nos percatamos de que la vida nos está dando una lección muy importante a través de nuestros hijos, pensamos que nuestros hijos son los que están mal. Por eso, a pesar de que es un título muy fuerte, por tus hijos te conocerán, si te fijas, al estar yo repitiendo el abandono, pues yo tengo abandono. Al estar yo repitiendo el rechazo, pues tengo rechazo. Al estar yo repitiendo ser una madre muy violenta, pues quiere decir que alguien me hizo creer que los golpes eran correctos en los niños. Hace un tiempo tuve yo una entrevista en la tele, en el canal donde yo siempre voy, y estábamos hablando precisamente de la violencia contra los niños. Y muchísima gente estaba como que, ¿cómo puede ser que estés diciendo que está mal pegarles a los niños? Si es necesario, los niños se lo merecen. Pero si tú eres un niño al que han golpeado mucho y para no enojarte con tus padres tuviste que pensar que ellos estaban bien, pues obviamente que va a pasar lo mismo y tú vas a pensar que está bien golpear a un niño, pero porque no tienes otras estrategias para educarlo. Cuando yo me doy cuenta que estoy repitiendo el mismo sufrimiento que a mí me ocasionaron en mis hijos, me doy cuenta que sanar es una cosa distinta. Que sanar no es nada más decir yo no lo hago, sino me pongo en paz con mi historia. Y entiendo que probablemente mi mamá sacó todo el resentimiento y todo el coraje que tenía conmigo. Pero no quiere decir que esté bien.
pero sí quiere decir que yo necesito trabajar para ponerme en paz con eso, porque mientras lo siga cargando, lo voy a seguir haciendo, porque a mí me dijeron con esos actos que estaba bien hacer ese daño. Incluso fíjate, Luis, cuando se acababa el programa, te digo que a mí me gusta leer la Biblia. Y una persona me dijo, es que en la misma Biblia dice que el que detiene la vara no ama a su hijo. Y yo le contesté, le dije, sí, pero es que también la Biblia tiene dos mandamientos muy importantes, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos utilizar la Biblia para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y fíjate qué arraigado tenemos con tal de no soltar todas esas cosas que como padres cometemos. ¿Sí? Con tal de no soltar, nos aferramos a situaciones, a prácticas que nos perjudican, Luis, que nos hacen daño, porque uno no quiere estar en contra de sus hijos ni que tus hijos estén en contra de ti. Uno quiere que nuestros hijos sean felices Sí. y que tengan una buena vida. Y es muy doloroso darnos cuenta que a veces somos nosotros los mismos padres los que lo impedimos. Que Pero nosotros, muchas veces. sí, que no son los amigos ni es el medio ambiente, somos los padres quienes lo impedimos, ¿sabes? ¿Cómo? Pues no dándonos cuenta que tenemos heridas y no las sanamos y las reproducimos a nuestros hijos. Y por eso está genial que de hecho tu primer capítulo de este libro se llame Identificándonos, ¿no? Sí, O sea, primero es una reflexión interna. O sea, sí, antes de que venga toda esta otra cuestión de sortear riesgos, de planificar, de actuar positivamente, lo primero es hacer como que un ejercicio sí, introspectivo y decir yo quién soy, ¿no? Yo sí. cómo me veía como padre, cómo estoy siendo como padre, ahorita que ya lo soy, Uh-huh. y qué me impide ser ese papá que yo planeé ser, ¿no? Esa es Sí, como que tu primera parte del libro. Y entonces sí, es muy enriquecedora porque eh, basas esa primera parte como en dos primicias. La primera es, se educa con el ejemplo, y ya lo habíamos platicado también la vez pasada, se educa con el ejemplo. No sí, podemos ser incongruentes. Lo primero es educar con el ejemplo, y lo segundo es educar con amor. Son sí. como que tú dos pilares en esta primera sección, ¿no? Uh-huh. Porque luego somos muy críticos, algunos también con nosotros mismos, y creemos que en todo momento estamos fallando. Uh-huh. Pero muy probablemente es porque no estamos educando con amor, y ahí es donde estamos equivocando el camino. Prácticamente está relacionado educar con el ejemplo y educar con amor. Prácticamente es lo mismo. Si yo me amo a mí misma, pues yo no voy a hacer cosas que van a ser un mal ejemplo para mis hijos. Por ejemplo, si yo me amo, pues no, probablemente no voy a fumar, porque fumar me hace daño. Mi padre murió de enfisema pulmonar, entonces yo sé lo doloroso que es tener un papá que fuma, ¿sabes? Porque cuando se te muere, porque él mismo de alguna manera se llevó a eso, es terrible, ¿sabes? Es muy doloroso y ningún hijo tiene por qué ver que su padre muere en las condiciones como, por ejemplo, falleció mi papá, así, que la respiración, como, bueno, no lo voy a repetir aquí, pero si yo me amo a mí misma, pues claro que yo no quiero repetir ese sufrimiento en mis hijos, ¿sí? Y no voy a enseñarles algo que les va a hacer daño después. Si yo me amo a mí misma, yo me voy a dar cuenta que a mí no me gustaría que me corrigieran pegándome. Entonces no voy a pegar. Y que los gritos duelen. Entonces no voy a gritar. Voy a buscar una estrategia diferente. Porque lo que es necesario que veamos es que nos faltan estrategias para educar a nuestros hijos. Todo se vuelve gritos y chanclazos. Pero hay otro camino, hay otra manera de hacer las cosas. El que no lo conozca yo no quiere decir que no exista, Luis. Sí existe una manera de tratar a un niño con una base de respeto. Pero el que yo no la conozca no quiere decir que las personas que sí la conocen están mal. Porque algo que me ha pasado mucho es que la gente hay algún tipo de personas, no todas, afortunadamente, que se niegan terminantemente a creer que, ¿cómo puede ser que puedes educar a un niño sin pegarle? No es cierto, estás mal.
estás equivocada. Eso no es real. A los niños es necesario para corregirlos a tiempo. Y yo me encanta preguntar, ¿a tiempo de qué? ¿A tiempo de qué? Si tú a un niño cuando lo agarras a chanclazos porque es malo, en realidad no lo estás salvando de nada, lo estás convenciendo de que merece el maltrato porque es malo. Y si a cada rato a mí me están pegando porque soy mala, ¿de qué me están convenciendo? ¿De que soy buena o de que soy mala? Pues de que soy mala, claro. Y entonces no me están corrigiendo a tiempo. Están como implementando un chip, una interconexión neuronal que me está diciendo que solo a golpes entiendo porque soy una mala persona. Y quitarle eso a un niño, a un adulto, el que se crea una mala persona porque sus padres cometieron el error de no saber educarlo, de no saber hablarle, de no saberle dar amor, es bien difícil. Y eso nos pasa a muchos. Nos pasa mucho, nos convencieron que éramos malos, cuando solamente era que nuestros papás no sabían de qué manera amarnos. Y quitarnos esa mala imagen que tengo yo de mí me puede costar años y años y años de terapia. Cuando si mi papá y mi mamá hubieran tenido una manera diferente de educar, probablemente yo no estaría arrastrando este sufrimiento. ¿Sí? Sí. Porque fíjate, Luis, yo te voy a decir algo. Pensamos que a las palabras se las lleva el viento. También pensamos que a los golpes se los lleva el viento y que al maltrato se les olvida. Pero no. Cada vez que yo grito, cada vez que yo maltrato a mi hijo, que lo rechazo, cada vez que no lo hago sentir amado, haz de cuenta que yo estoy depositando semillas, semillas. De eso estoy formando su personalidad. Y eso, en algún momento, va a germinar, Luis. Va a germinar. Las palabras que tú le gritas a un niño no se las lleva el viento, se quedan en su corazón. Los golpes que tú le das a un niño no se le olvidan, Luis, le generan enojo y el enojo se puede comer su alma. Todas las injusticias no se borran cuando el niño se va a dormir, alimentan la rabia dentro de él y luego va a ser ese tipo de persona que va a andar enojado, molesto, creyendo que toda la gente lo va a traicionar, creyendo que no puede confiar en los demás. Todas esas relaciones que establecemos con las personas que nos enojamos y que ya me hizo mala cara y que me cae gorda y todo, tienen mucho en la base, tienen mucho la base de esas semillas que depositaron en nosotros cuando nuestros papás nos convencieron que estábamos mal. Y yo creo que si lo vemos de esa forma, nadie quiere educar a sus hijos de esa manera. Nosotros queremos convencer a nuestros hijos de que son nuestra luz, de que son nuestra alegría, no de que son un estorbo y una molestia. Depende de nosotros qué es lo que les vamos a decir. No, y a demostrar, ¿no? Claro. Y a demostrar porque de hecho también lo resaltas. Dice, una cosa es decir te amo y otra distinta es demostrar amor con nuestras acciones. Claro, por supuesto. Y si tú le dices a tu hijo que lo amas y le pegas, es que, fíjate, ¿cómo hemos oído esto? Esto me duele más que a ti, mijo, pero es necesario porque si no te echas a perder. Le estás diciendo a tu hijo que merece el maltrato, Sí. ¿sí? Y que lo necesita. Y tu hijo que todo te cree, se convence de lo que estás diciendo. Y yo quisiera invitar a las mamás, a los papás, ¿de verdad queremos convencer a nuestros hijos de que están mal? ¿De verdad queremos lastimar a mi hijo, rompiéndole la confianza en sí mismo porque yo veo que él es un ser malo, un ser que merece golpes? Si te fijas, Luis, ni para tus hijos, ni para tu cónyuge, ni para nadie. Tú no quieres andar convenciendo a la gente que es mala. Y muchas de las situaciones, por ejemplo, que vemos en las redes sociales de gente que detrás de la computadora se pone a insultar y atacar y el acoso cibernético que es tan cruel, ¿por qué esas personas están tan enojadas, Luis? ¿Por qué tienen tanta rabia en su corazón? ¿Por qué cuando hablan sueltan tanto enojo? ¿Quién depositó ese enojo, Luis? Pues papá y mamá son personas violentadas. Tiene mucho que ver con eso, Luis.
tiene mucho que ver con eso. Y es importante que hagamos conciencia de que lo que viene en nuestras raíces, la forma en la que crecimos, lo que nos pusieron cuando se estaba formando nuestra personalidad, tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer nosotros cuando crezcamos, cuando seamos adultos. Dicen que infancia es destino. No necesariamente infancia es destino. Yo, por ejemplo, tuve una vida muy complicada, muy difícil. Y luché con todas mis fuerzas, con toda mi alma, para no hundirme. Sí, pero te tienes que ser consciente, ¿no, Raquel? O sea, tienes que ser Lo que sí es, consciente y tienes que decir, a partir de aquí, empiezo a sanar, a cambiar, a modificar, a corregir. lo que sí, Luis, es que tal vez yo no hubiera querido ser la mamá que fui a costa de todo lo que yo viví de niña. Tal vez a mí me hubiera gustado ser una mamá más sana, menos tóxica, ¿sí? Una mamá menos dura, menos gritona, menos regañona. Creo que a mí me hubiera gustado no haber vivido tanto dolor, para no haber transmitido tanto dolor, porque cuando ves las consecuencias de ese dolor que transmitiste en tus hijos, duele, Luis, duele. Entonces, si me preguntan si yo hubiera preferido no sufrir tanto para ser una mamá menos tóxica, aunque no escribiera y no hiciera libros y no saliera en la tele, sí, la salud de mis hijos es más importante que todo. Y yo entiendo que esto tenía que suceder para llegar justamente a este lugar, pero yo preferiría no haber sembrado dolor en mis hijos. Y es lo que yo quisiera que las mamás vieran, que entre cualquier otra cosa y no sembrar dolor en tus hijos, siempre vas a elegir no lastimar a tus hijos. Porque no hay nada mejor que el amor. No hay nada más bello que el amor. Entonces, ahorita que tenemos nuestros hijos, podemos hacer cosas diferentes. Recapacitar en que lo tóxico es lo tóxico. Nos guste o no nos guste. Así me han dado chanclazos porque yo pensé, porque me convencieron de que lo merecía, eso fue un error. Y yo voy a transmitir porque voy a pensar que mi hijo se los merece. Y eso es un error. Lo tóxico es lo tóxico. Y mientras nos neguemos a reconocerlo, vamos a seguir aceptando la violencia. Y la violencia no está bien. Y la violencia puede ser psicológica y puede ser física, puede ser emocional. La violencia no está bien. Entonces, en algún momento tengo que darme yo cuenta que si yo transmito violencia, yo estoy aportando eso. Y de verdad eso es lo que yo quiero dar al mundo. Un hijo enojado, un hijo que acosa, un hijo que maltrata, un hijo que cuando habla lo único que dice es rabia, dolor, sufrimiento, que no puede ver nada bueno en el prójimo porque está tan alimentado de que él está mal, que todo lo ve mal. Requerimos hacer un acto muy grande de conciencia como padres para negarnos a ser fuente de sufrimiento. Sí, y no anclarnos de frases también como la que resaltas aquí, ¿no? Es que nadie me enseñó a ser padre, ¿no? Porque ya te estás excusando. Digo, evidentemente nadie te enseñó, pues, pero si todo el caminar te la pasas excusándote en frases de ese tipo, pues entonces nunca hay mejoría, ¿no? Nunca hay Hace crecimiento. poco, precisamente en ese programa que te digo de los golpes, estaba junto a mí una muchacha muy guapa que no ha sido madre y estaba diciendo que ella estaba completamente en contra de la violencia y que ella no veía bien golpear a los hijos y decía, no, es que pegarle a mi hijo está mal. Y entonces hubo algunas personas que le dijeron, ¿tú qué puedes estar comentando si ni madre has sido? Y yo dije, pero es que ella fue hija y los hijos sabemos lo que duele el maltrato. No necesitamos tener hijos para darnos cuenta que hay cosas que no vamos a repetir. Entonces, si yo no quiero repetir los errores que mis padres cometieron conmigo, lo primero que tengo que darme cuenta es, hay una base que es la violencia que viene transmitiéndose por generaciones y no la quiero repetir. Entonces, no la tolero, no la acepto, digo no. Porque mientras yo diga, no voy a repetir los errores que mis padres cometieron conmigo, pero a mí me hacían falta los chanclazos, entonces pues los chanclazos son necesarios porque si no, pues no corriges a tiempo al hijo y luego se va a echar a perder. Pues entonces, ¿cómo, Luis? O sea,
No puedes ser juez y parte. No puedes, al mismo tiempo que estás diciendo que tú no vas a hacer lo mismo, hacer lo mismo. Y te digo, no nada más son los golpes. Cuando tú humillas, cuando tú te burlas de un niño, cuando tú lo haces sentir menos, cuando debido a que tú eres un adulto y él no se puede defender, lo atacas emocionalmente, estás sembrando semillas de dolor. Y hay que ser muy conscientes de eso. Monse. Ya regresé por acá porque estamos justo a 10 minutos de la hora. Se está pasando rapidísimo esto. Pero hay algunos comentarios, entonces disculpen por interrumpirlos, pero me permiten que los Adelante, lea. A ver. adelante. Bueno, dice Anita, excelente explicación y un gran ejemplo para los padres. Felicidades y gracias a la doctora Raquel Guerrero. Shoka dice, Raquel y el libro son maravillosos. Ampliamente recomendado. Gracias, amiga, eres grande. Muchas felicidades. Gracias. Parece que ella te conoce directamente. Sí, sí, sí. Dice, igual Shoka, dice, ella ha sido una gran guía para la educación de mis hijos y de un gran apoyo emocional en mi persona. Gracias. Sí. Araceli Ajá. dice, sin duda ambos libros son increíbles y con grandes experiencias. Felicidades a la doctora Raquel Guerrero. Gracias. Brenda Denise dice, cuánta razón se les eduque con amor en los primeros años y así ellos conocerán esa vida. Es Claro. hermoso que en estos tiempos tan difíciles mis hijos quieran casarse y tener hijos. Estamos haciendo un buen trabajo. Raquel Flores dice, muy buen libro, muy buena charla. Muchísimas gracias. Gracias, tocallita. Y bueno, como estamos justo a 10 minutos de terminar, no sé si gustan como ir cerrando, ir concluyendo. Sé que parece que se quedó a la mitad de la plática porque hay mucho que comentar. Igual podemos hacer como una segunda parte si quieren, Sí. pero Yo creo que sí, Monse, porque la verdad es que no he avanzado ni del primer capítulo. Lo que quería platicar con Raquel. bueno, pues sí, de una vez agendamos terminando la plática y Perfecto. puede ser uno o que sean otros dos, no sé, como Todos los que ahí lo quieran. vemos. Yo encantada. Y pues no sé si tengan algunos comentarios finales para ir cerrando, algunas conclusiones de esta primera parte y ya vemos la segunda después. En la película Comer, Rezar, Amar, lo primero que dice cuando está empezando es que su amiga psicóloga fue enviada a una ciudad que estaba en guerra para platicar con las personas que vivían ahí y ayudarlas emocionalmente a superar pues esta violencia en la que estaban viviendo. Y todas las personas iban con ella y le decían, es que me engañó, es que se fue con otra, es que ¿por qué no me contesta? Es que ignora mis mensajes, es que me dejan visto. Y todas hablaban de amor. Y realmente la situación de la guerra era algo que no les preocupaba. Todas las personas iban a ver por qué no eran queridas y por qué tenían problemas de amor. Se gastan fortunas en lecturas de cartas, en libros de amor, en películas románticas, en hechizos para que vuelva. Tenemos una sed de ser amados inmensa. Tenemos una sed tan grande de que alguien me ame. Las películas, ayer una paciente me decía, es que mi fantasía era que alguien me amara. Y yo quería creer en los cuentos de hadas porque yo necesitaba sentir un príncipe que llegara a darme amor. ¿Por qué estamos tan sedientos de amor? ¿Por qué el amor, la necesidad de cariño es una fuente, disculpen el timbre, es una fuente tan grande de ingresos en todo el mundo? ¿Por qué? Si fuéramos amados por nuestros padres, probablemente no estaríamos tan hambrientos. Y yo sé que muchas personas van a pegar el brinco, pero si yo amo a mis hijos, espera. Nos hace mucha falta ser conscientes de que de alguna manera no estamos sabiendo transmitir a los hijos que se amen a sí mismos. Y cuando un hijo no se ama a sí mismo o se somete a relaciones violentas o es un violento. Algo hay ahí que no hemos visto.
de lo cual tenemos que hacer mucha conciencia. Y ese es el tema para la siguiente charla. ¿Cómo ven? Súper, Bueno, ya lo muy bien. tenemos ¿Me entonces. invitas? Se quedaron muy calladitos. Y ¿Me queremos que invitas nos a hablar cuentes de más. eso, Luis? ¿Monse? Sí, sí, sí. Pues nada más ponemos fecha a todos los que nos están viendo, pues sigan las redes de Papá Lector, Raquel Guerrero y Editorial Pax, ahí vamos a anunciarla. Y también si tienen preguntas, pues mándenoslas para que se aborden en la siguiente sesión. Sí. Muy bien. Bueno, yo nada más quiero comentar rapidito, nuevamente, el libro se llama Por tus hijos te conocerán, de Raquel Guerrero, por Editorial Pax. Yo mencionaba al principio, espero que me lo tomen a bien, es un libro muy rico, es un libro muy, muy vasto, muchísimo contenido. Si se fijan, prácticamente consumimos 1 hora y ni siquiera pudimos elaborar el primer capítulo, entonces dense cuenta de la cantidad de información tan valiosa que tiene. Gracias. Información cotidiana, información del diario, información y momentos, situaciones que realmente y definitivamente nos toca vivir a las personas reales, comunes y corrientes. Y me gusta mucho porque sí te da una pauta y te da una guía, primero para hacer una reflexión interna y después para ponerte en acción y corregir por ahí algunos problemitas que pudiéramos llegar a tener. Entonces, lo elaboraremos más en las siguientes sesiones. Por lo pronto, espero que les haya picado la curiosidad lo suficiente como para irlo consiguiendo y a lo mejor en la siguiente plática ya lo habrán leído o lo tendrán aventajado y ya será una plática más interactiva. Muchas gracias. Muchas gracias por los hermosos comentarios que estás haciendo de Por tus hijos te conocerán. Realmente que para mí, cuando escribí ese libro, yo lo hice con amor para dar mi granito de arena a aquel que tuviera alguna duda, ¿sabes? Y ahora que la vida ha seguido avanzando, porque este libro tiene como 10 años que lo empecé, la vida ha seguido avanzando y vas viendo y te vas alimentando y te das cuenta de la inmensa falta que hace que los papás, no que digo que amen, porque de alguna manera amamos a nuestros hijos, sino conozcamos las herramientas para transmitir el amor. Eso es tan válido, tan necesario, tan urgente, de verdad tan urgente, y nos alimentaría tanto. Cuando yo hago conciencia de mi necesidad de cariño, me doy cuenta de lo que recibí y de lo que yo voy a transmitir. Y eso me hace muy responsable, pero también hace que me quiera mucho. Porque si no estoy yo ahí para ser mi mejor amiga, pues entonces ¿quién? ¿Verdad? Nos quedamos muy quietos porque nos encanta escucharte, Raquel. Ay, qué linda eres, Monse. Bueno, a mí me gustaría hacer el comercial rápido de que también, bueno, Raquel es autora de Porque mis padres no me aman, entonces pueden conseguir los dos en librerías y nos quedamos pendientes para seguir platicando de este segundo. Este lo pueden encontrar en el canal de Papá Lector. Y bueno, si tienen dudas, comentarios, por favor, mándenoslas. Raquel, muchísimas gracias. Luis, muchas gracias. Siempre estamos en Gracias, deuda con Monse. ustedes por Muchísimas permitirnos gracias. escucharlos. Acuérdense, Monse, que este libro lo pueden comprar ya en formato digital. ¿Sí? Está ya en formato digital. Si ustedes se meten ahorita a la editorial, en 5 minutos ya lo tienen en su iba a decir marcas, ya lo van a poder leer. Es un libro electrónico. Sí. Sí. Y estamos trabajando para que también esté y bueno, trascienda y que esté en todos los países también. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Seguimos. Muchísimas gracias. Nos Seguimos. despedimos, pero es un hasta luego, entonces son 3 puntitos. Muchísimas gracias. Seguimos y vamos a tener pronto la continuación. Exacto. Les mando un abrazo y gracias a todos los que se conectaron. Síganos en nuestras redes y bueno, les mandamos un abrazo. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Hasta Gracias, luego. Luis. Estamos en Gracias, contacto Raquel. pronto. Claro que Bye. sí. Gracias, bye.